Buenas noches. Los saluda Emilio Candela Jiménez, secretario ejecutivo del Instituto Río Agüero de la Universidad Católica. El Instituto les agradece su presencia y participación en este ciclo de conferencias titulado El Perú que encontró San Martín. Estando a pocas semanas de conmemorar nuestro bicentenario, presentamos esta mesa virtual relacionada a la ruptura del sistema colonial, detallando el contexto que encontró el libertador San Martín a la llegada a nuestro país. El Instituto cree conveniente propiciar este espacio de reflexión y diálogo sobre el momento fundacional del Estado peruano, ya que creemos que fue en el proceso de independencia que se sentaron las bases de muchas de las características políticas, sociales y económicas de nuestro país. Por eso es que en el año del Bicentenario nos parece realmente muy importante poder presentar estos eventos académicos con destacados especialistas como los que tendremos el día de hoy, para que nuestra juventud y obviamente la comunidad académica y el público en general pueda pues estar mejor informado y pueda poder tener un mayor significado de esta fecha tan especial como es el bicentenario de nuestra República. Esta segunda sesión de este ciclo de conferencias va a estar representado por tres destacados investigadores y profesores de la Universidad Católica: la doctora Cristina Maceo, la doctora Claudia Rosas y el doctor Eduardo Torres Arancibia. La mesa estará conformada en tres partes. Primero, cada uno de los ponentes tendrá unos 25 minutos para sus presentaciones. Luego tendremos un espacio para preguntas de parte de ustedes, del público que nos siga a través de nuestras redes sociales, preguntas que serán respondidas por nuestros expositores, y finalmente cada expositor tendrá unos breves minutos para un cierre y conclusión de su presentación. Paso a presentar entonces a nuestra primera expositora, la doctora Cristina Maceo. La doctora Cristina Maceo es historiadora de la facultad, graduada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Historia por la Universidad Católica y doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán de México. Es profesora del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica, miembro investigadora del Instituto Río Agüero y presidenta de la Asociación Peruana de Historia Económica. Entre algunas de sus diversas publicaciones, sobre todo vinculadas a la historia económica, se encuentran El comercio libre en el Perú, las estrategias de un comerciante limeño, José Antonio de la Valle, Historias compartidas, un libro que ella editó junto con la doctora Margarita Guerra, Gremios mercantiles en las guerras de independencia, Perú y México en la transición de la colonia a la república, y el último libro que ha publicado, que es un libro que ha sido publicado por el Instituto Río Agüero en coedición con el Fondo del Congreso, Francisco Javier Mariátegui, liberal, constitucionalista y republicano. Entonces, le cedo la palabra a la doctora Cristina Maceo para iniciar esta sesión. Es para mí un placer participar en estas conferencias, principalmente las que organiza nuestra querida casa de estudios como es el Instituto Río Agüero. En esta oportunidad mi trabajo se va a centrar, como dice ahí la presentación, sobre la situación económica en Lima durante la independencia. Y el objetivo es ver cómo se fue deteriorando la economía del país en el periodo que cubre la transición del antiguo régimen a la República Independiente. Me interesa mostrar la situación interna de Lima, en especial el costo de la guerra para la población en su conjunto, para lo cual voy a utilizar informes y comentarios de viajeros y otros trabajos. Por favor, no vayas pasando hasta que yo no te diga. Solamente deja la primera, puede ser, porque... Ok, gracias. Entonces, digamos que los trabajos, lo que voy a usar, como digo, son los informes, los comentarios de viajeros, trabajos que puedan incluso darnos una visión global de la economía y del aumento de los precios y la inflación. El periodo que comprenden la guerra de independencia, bien sabemos, podemos dividirla prácticamente en dos partes. Una primera parte entre 1810 y 1820, que es el conflicto que se va a centrar fundamentalmente en el surandino, en la audiencia de Quito, en la Capitanía General de Chile. Y la segunda etapa
podríamos digamos, conformarla entre 1820 y 1824, que la situación va a cambiar notoriamente, principalmente cuando entra San Martín, que desembarca en las costas del Perú. En ese momento, hasta, digamos, que ya se va a desencadenar el final con Bolívar y la guerra, ¿no? Pero la última batalla. Pero esta etapa es la etapa de mayor conflicto, principalmente para la ciudad de Lima, ¿no? La tranquilidad que suponía que iba a dar el Libertador o el ejército, más bien los enfrenta a una inseguridad muy grande, hay, los rumores que corrían, la desolación, la incertidumbre, prácticamente se hizo presa de la población. Y el ejército, apunta a uno de los personajes que voy a citar, que son estos viajeros, dice que el ejército era todo menos libertador, porque evidentemente muchas de las grandes propietarios, principalmente la mayoría que pretendían mantener el antiguo régimen, ¿no? O el estado de cosas que había hasta ese momento, les había hecho muchas promesas y se sentían muy apesadumbrados porque todos los días existían nuevas exacciones y pedidos de cupo, préstamos, y constantemente se les pedía participación. Y esto evidentemente da cuenta del nivel de la crisis que se vivía. Incluso, bueno, cuando sale San Martín del gobierno y queda en manos del Congreso Constituyente, la etapa que sigue, que es la etapa que cubre Bolívar, la falta de dinero para llevar adelante las operaciones de la guerra fue mucho más agravante. Y todo este periodo es un periodo constante en que se piden empréstitos, cupos, préstamos solicitados por el gobierno republicano para sostener el ejército, porque la guerra evidentemente se necesita mantener las fuerzas militares. Y por lo tanto todos debían participar en estos aportes, españoles, criollos, extranjeros, gremios, los gremios no solamente a los comerciantes, los zapateros, los sastres, los jornaleros, todos debían aportar. Esto nos da la pauta de que evidentemente se está viviendo un tiempo, una economía de guerra. Todo era puesto para el ejército. Antes de entrar en la vida cotidiana de Lima, en el periodo 1820-1826, que es el periodo que yo tomo para ver esta crisis económica, digamos, quiero analizar un poco la situación macroeconómica que se vive en el Perú, y para esto voy a presentarles un cuadro, que ya lo puedes pasar, que está hecho por un economista e historiador muy querido, amigo y colega, Bruno Seminario, que falleció hace unas semanas atrás. Él escribió un texto muy extenso de 1200 páginas que habla sobre el desarrollo de la economía peruana en la era moderna. Y él hizo todo el esfuerzo de medir el PBI entre 1700 y 1820. Y yo tomé justamente este gráfico, este cuadro, que nos muestra la situación general de la economía. Y como ustedes pueden ver, los tres pilares más importantes de la economía, que era la minería, la manufactura y el comercio, habían decaído, comparando 1808 y 1826, en más de un 70%. Entonces esto nos da la pauta de que evidentemente la guerra había destruido las fuerzas productivas del país. Los centros mineros más importantes, como eran por ejemplo Cerro de Pasco, fue ocupada prácticamente de manera intermitente tanto por los ejércitos independentistas como los realistas, y se van a expropiar animales, hubo fuga de operarios, además muchos digamos, que trabajaban en estas minas tuvieron que incorporarse al ejército.
e incluso se destruyen muchas máquinas que se utilizaban para el desagüe de los socavones. Entonces la minería sufre mucho este periodo, e incluso las haciendas. Por ejemplo, tengo la referencia de un caso muy notable, que siempre lo nombro porque me resulta muy paradigmático, el marqués de Montemira, que en un determinado momento, cuando se le pide un cupo, el consulado de comercio le pide 2.000 pesos para, digamos, para el ejército, él dice que está imposibilitado de darlo, porque él tiene 2 haciendas, una está en Acnapuquio, que producía azúcar y había sido tomada por el ejército realista, y la otra estaba en el Valle de Pisco y había sufrido los desgastes y la ocupación y la manutención del ejército libertador. Así que evidentemente, incluso él había ya prestado a la Caja del Estado unos 3.000 pesos y él estaba imposibilitado de seguir aportando dinero al ejército, digamos al Estado, ¿no? Otro tema es que muchas minas van a quedar puestas a la venta, van a ser compradas o muchas veces arrendadas por los comerciantes extranjeros que se van a instalar en el Perú, ¿no? Los comerciantes, hay varios que están a la espera de que llegue San Martín, otros llegan con San Martín, y muchos de estos incluso se van a juntar luego de 1823, 1824, y van a participar en el arrendamiento de minas. Por ejemplo, tenemos el caso de Juan José de Zarratea, que llega con San Martín, va a comprar junto con Samuel Price una mina en Guarochirí. También hay otras minas que van a arrendar en haciendas del Tingo y de Magdalena, o las minas de Yauricocha y Cerro de Pasco. Es decir, vemos que las principales minas van a caer en manos de los, digamos, comerciantes, estos grandes comerciantes que se estaban instalando y que evidentemente fueron los que mantuvieron un poco la economía, ¿no? Está Stanislaus Lynch, José Riglos, que también viene con San Martín, bueno, y muchos otros. Ahora, respecto al comercio, que también ustedes ven las últimas líneas que habla del comercio, que también ha decaído en un 70%, tanto la importación como la exportación, evidentemente el comercio no se puede, no se va a cortar totalmente, porque es necesario justamente mantener, digamos, la provisión. Muchas embarcaciones que incluso siguen saliendo de Cádiz van a llegar a los puertos que eran afines al Estado español, como Río de Janeiro y Montevideo, que estaba aún bajo el poder de los españoles. Y otros van a llegar de otros puertos, ¿no? Entonces vemos que llegan embarcaciones norteamericanas, inglesas, alemanas, que van a ocuparse de este comercio externo, ¿no? Incluso si pasamos la siguiente diapositiva, ahí tenemos un gráfico que nos puede mostrar la cantidad de barcos que ingresaron en el Callao entre 1820 y 1829. Y evidentemente lo que se ve que 1823 y 1824 fueron los años más críticos. 1822 más o menos se sostiene, ¿por qué? Porque el Pacífico está en manos de los patriotas, es decir, todo ese periodo, evidentemente, ellos son los que están digamos, en dominio, ¿no? Pero ya en el 23 y en el 24 la cosa se complica. Pero sí se sostiene lo que podría ser el comercio de cabotaje. El cabotaje son los que va conectando los distintos puertos de la zona del Pacífico, y esto era necesario porque a partir de ahí también se da toda la provisión del ejército y también de la población, ¿no? Entonces vienen embarcaciones de Pisco, de Huanchaco, trayendo arroz, maíz, tabaco, todos los productos que se consumían, ¿no? De Valparaíso llegan ají, charqui, velas, de Paita, pabilo, algodón, cascarilla, un sinfín de productos, Pacasmayo. Es decir, lo que sí se ve que el norte es el espacio más que tiene mayor conexión en ese momento con el Callao, incluso de California, vienen barcos de California, de San Blas, ¿no? De Panamá, y que van a proveer de los insumos que necesitaba la población.
Ahora bien, no es, yo pienso, y esto lo hemos comentado en otras oportunidades con otros historiadores, que no es casual que San Martín se vaya a instalar en Supe, porque Supe es justamente en el norte. Los trabajos de Rosado muestran cómo la región es muy rica en la producción de caballos, cabezas de ganado y todo lo que era necesario para sostener el ejército, ¿no? Entonces sí vemos que el norte, tanto Chiclayo como Lambayeque, eran las principales zonas que proveían por lo que entregaban las personas, ¿no? Las donaciones, incluso lo que necesitaban entregar, ¿no? Mulas, ¿no? Todo lo que se colectaba de los vecinos que estaban apoyando el ejército, digamos, patriota. Incluso el forraje necesario para que los animales puedan pasar. Entonces, todo eso está justamente, lo están proveyendo los vecinos de la zona del norte. Bueno, cuando San Martín entra, obviamente lo que va a hacer es pedir un empréstito de 150.000 pesos, no lo consigue, es muy poco lo que va a recaudar. Ahí también se da la comisión que va a Inglaterra para gestionar el empréstito de 1.200.000 libras, que no lo va a ver porque él ya está fuera de Lima cuando se recibe. Y también se va a acordar con la municipalidad para confiscar bienes y casas de los españoles, ¿no? Se confiscan las casas del general Ramírez, del comerciante Fernando del Mazo, de una hacienda en Caucato. Digamos que está todo este tema de la confiscación de las propiedades que de alguna manera habían dejado los españoles que habían tenido que emigrar. Entonces, lo que vemos que el comercio era el único estímulo para proveer mercancías para sostener el ejército y también la producción. Es así que además, otra cosa, vienen embarcaciones, principalmente los comerciantes extranjeros van a ser los proveedores de armas. 1821, Stanislao Lynch trae de Bremer, la zona de Alemania, 10.000 y pico de fusiles, carabinas, sables, pólvora, todo eso venía de afuera y son los comerciantes extranjeros los que se están ocupando de este comercio. Veamos ahora entonces cómo era la situación en Lima. También acá, usando evidentemente los viajeros, nos dan una imagen un poco más, digamos, de la observación de lo que ellos están viviendo y lo que ven. Y, por ejemplo, James Thompson, un viajero, describe el estado de pobreza que existía en la ciudad, ¿no? Dice, existe una gran angustia en el gobierno por la falta de dinero para llevar adelante las operaciones de guerra. Este parece ser el principal obstáculo que impide la independencia. Está hablando de 1822. No se desean más tropas, porque ya San Martín había traído, y también Bolívar había mandado de Quito otros 2.000 hombres, y entonces ya había que darles de comer, digamos, a todo ese gran ejército, ¿no? También ahí comenta cómo los comerciantes ingleses son los que están entregando préstamos para apoyar al Estado en estas dificultades. Otro viajero, Basil Hall, que es bastante conocido, comenta que la gente se sentía muy afligida porque Lima había perdido la aparente tranquilidad y se lo vio reducida al hambre y a la desolación. Y agrega, dice textual, la tranquilidad de la que habían disfrutado durante largo tiempo los hacía aún más sensibles a los males del momento y todo era duda y desesperación. Otro viajero, Gabriel Lafón, dice, la aparición de San Martín le arrancó a Lima bruscamente de su imprudente seguridad. Lima creía que era inaccesible detrás de las murallas y bajo la protección de su flota y de los fuertes del Callao. Y todo esto se les vino abajo principalmente en el año 1823, que es uno de los años más críticos, porque evidentemente cuando se va a San Martín, y entre que sale San Martín, el gobierno queda en manos del Congreso y entra Bolívar, la ciudad va a ser tomada por las fuerzas realistas
durante unos meses, y esto causó muchísimo estupor a la población, y esto provocó también una ola de violencia, porque pensemos, habría que verlo en una película, pero pensemos, ¿no? Las calles se encontraban atestadas de soldados, muchos se amotinaban, incursionaban en las ciudades entrando en las casas, dicen los viajeros que, por ejemplo, que volaban a tiro las cerraduras de las puertas, entraban ladrones, rompían roperos, saqueaban, lo que hace un ejército de ocupación, y que es un ejército que había salido, pero que está volviendo justamente a crear pánico, fundamentalmente pánico. Se robaron joyas, plata, dinero, e incluso hasta llegaron a fusilar a un extranjero. Bueno, y en ese sentido muchos extranjeros se dan cuenta que tienen que emigrar hacia el norte, porque justamente en la ciudad de Trujillo era el lugar donde podían encontrarse en una situación mejor. Eh, eh, René Lesson, otro viajero, comenta que la ciudad era en ese momento ni la sombra de lo que había sido. Se despojaban los conventos de las estatuas de oro de los santos y de plata maciza. El antiguo esplendor bajo varios virreyes castellanos se había perdido. Y él calcula, este viajero calcula que se habían robado o extraído prácticamente de las capillas unos 3 millones de pesos, los cuales no cesaban de echar maldiciones. Y ahora, digamos, y bueno, todo esto va a acrecentar la desesperación de la gente, ¿no? Además, sumémosle la fuga de capitales, las personas que tuvieron que emigrar. Acá hay diferentes versiones, algunos dicen que fueron 10.000, otros que fueron 12.000, otros se refugiaron en los castillos del Callao, y evidentemente las pérdidas, de todas maneras, se calculan en que hubo pérdidas de vida, ¿no? 4.300 personas, con el cálculo que hace un observador, ¿no? O sea que no solamente eran las pérdidas monetarias o las pérdidas físicas, sino la gente que fallecía, y decía que esto debido a las enfermedades, porque obviamente esto también afectaba. Entonces, a esto, sumado la crisis agraria, por falta de la mano de obra, pérdida de capital, digamos que el clima era muy desolador. La confiscación del juzgado de secuestro, que sabemos que funcionó en 1822 con Bernardo de Monteagudo, bueno, va a confiscar muchos bienes, a Matías de Elizalde, a Pedro de Avedía, pero algunas sí se van a devolver, porque se va a permitir que los españoles vuelvan, ¿no? Incluso hay una nota interesante de Hipólito Unanue en el 25, en donde hace un informe sobre la situación de Lima. Estamos en el 25 y sigue la situación agravante, y decía que lamentaba mucho la indigencia de innumerables familias y solicitaba que se impusiera a los comerciantes una contribución proporcional a sus fortunas, si quieren disfrutar de ellas. Es mejor pagar algo como para poder mantener el estatus, ¿no? Bueno, y había también inflación, aumento de los impuestos, ¿no? Especulación, porque evidentemente en toda esta barahunda de cosas, justamente lo que va a haber es, bueno, los limeños se quejan de los abusos de los pulperos, por ejemplo, que se niegan a recibir billetes, es decir, habían puesto el comercio, se había instalado o se había organizado la creación del Banco de San Carlos, un banco durante la etapa del protectorado, con el objeto de cubrir las necesidades más acuciantes, porque plata fuerte estaba, digamos, tenida para las grandes negociaciones del comercio. Y la gente, y entonces circulaba este papel moneda, pero no era lo que querían. Al final, evidentemente, esto hizo que el banco prácticamente desapareciera. También el fraude existió en las ventas. Por ejemplo, un gran problema fue la venta del pan, ¿no? Los patriotas consideraban que era un delito, ¿no? Digamos, cambiar el valor del pan, y entonces, bueno, en 1823 el ministro Francisco Valdivieso
decía que, bueno, él estaba encargado del gobierno hasta la llegada de Bolívar, y él solicita a la municipalidad que vigile a los abastecedores de pan, porque estaban vendiendo el pan en cantidad de onzas que no lo estaban vendiendo en cantidad de las onzas que se habían acordado. Por ejemplo, había aumentado la harina, y como aumentó la harina, había subido de 14 a 28 pesos, y el real de pan eran 24 onzas, pero lo habían reducido a 12 onzas, es decir, habían reducido el pan porque querían mantener digamos, la ganancia y cubrir sus gastos, ¿no? Y encima los panaderos, la gente se queja de los panaderos, pero también ellos se quejaban de los monopolistas, de los grandes comerciantes que concentraban la harina y que traían el barril procedente de Valparaíso a 12 soles y que eran carísimos, y que entonces evidentemente, e incluso se adulteraba muchas veces los granos de la harina para justamente cubrir esos gastos. Entonces, comentan también otros de los informes, este es un informe de los cónsules británicos respecto a la situación, y comentan que Lima y el Callao eran una de las ciudades más caras en comparación con otras similares como Valparaíso. El gasto que necesitaba diario, digamos, para mantener, para comprar la balanza, digamos, la canasta familiar de una persona era, según los indicadores, era de 6 reales y medio, lo que equivalía más o menos a 4 francos. Y era prácticamente el salario de un jornalero libre, el cual se empleaba de manera temporal y casi siempre en un periodo de tiempo como era entre mayo y septiembre, ¿no? Entonces, por ejemplo, la fábrica de tabaco tenía un jornal de 6 reales. Ahora, en las zonas cercanas a Lima, en las zonas rurales, dice que digamos, lo que se necesitaba eran 4 reales, lo que recibía como jornal eran 4 reales. Yo he visto los datos en Valparaíso, y con 4 reales una familia en Valparaíso, perdón, no, en Santiago, la ciudad, la zona urbana, con 4 reales una familia de 4 a 6 personas podía vivir. Bueno, sigamos con esta visión tan decadente que dura. El tránsito de los víveres también era uno de los problemas, porque esto era llevado por los soldados que estaban apostados en las afueras de Lima, y muchas veces ellos mismos caían en acciones ilícitas, ¿no?, que motivaron la protesta de los comerciantes, porque acusaban a los soldados de caballería que tomaban carneros, papas, costales, es decir, en vez de protegerlos, terminaban ellos tomando estos productos en los caminos hacia el abasto, y al final los vendían después como se les daba la gana y al precio que querían. Entonces, esto perjudicaba también a los arrieros. Entonces, estamos teniendo una visión bastante compleja, ¿no? Otro de los temas es las quejas que aparecen, por ejemplo, en el Mercurio sobre el tema de las mercancías extranjeras. Hay una referencia, ¿no?, de un personaje que dice: cuando vestíamos capas que importaban los extranjeros a 150 y 200 pesos, teníamos cómo hacerlas, ¿no? Es decir, tenían el dinero para eso, pero desde que los extranjeros han introducido ridículos precios entre 20 y 25 pesos, o sea que eran muchísimo más baratas, dice, aún igual no tenemos con qué comprarlos, pues estamos de hambre. O sea, habían bajado el precio por estos productos importados, pero no les alcanza. También hablan el tema de los soldados, ¿no?, que muchas veces había necesidad de caballos, entonces se pregonaba un bando en las calles para que los habitantes entregaran los que tenían. Y los soldados salían a la calle, y muchas veces las personas que pasaban por las calles con sus caballos los hacían bajar para, de manera arbitraria, confiscar los bienes, ¿no?
y el problema era como no llevar el orden, ¿no? Porque como ellos no tenían, los soldados no llevaban una orden firmada por el gobierno y muchas veces se apoderaban de los caballos volviéndolos a vender. O sea que terminaban siendo ellos también parte de todo este desajuste. En cuanto al costo de vida, ahí sí puedes poner la siguiente diapositiva. Vemos, esto es tomado de Paul Gutenberg, que ha realizado un trabajo muy interesante sobre los precios de los productos básicos en la canasta familiar, y él evidencia que el periodo de mayor inflación es entre 1815 y 1824, el periodo que estamos viendo, ¿no? Y que evidentemente la guerra por la independencia había hecho devastaciones totales en las zonas de los valles, como Chancay, Mantaro, y aparte los esclavos que se fugaban, y todo esto había aumentado los precios a un 40%. En ese cuadro que ustedes pueden ver, quizás pueda pasar la siguiente, que se ve mejor. Ahí tenemos el índice de inflación, ¿no? Hecho, se toma como base el año 1830, como base 100, y evidentemente la inflación más fuerte fue la del año 1822. ¿Mm? Cristina, te Sí, quedan 2 minutos perfecto, para... está Ok. bien, perfecto. Y con respecto a los precios en Lima, evidentemente también tenemos el mismo trabajo, el de Paul Gutenberg, que él nos está mostrando. Ahí puedes pasar la última diapositiva para mostrar que los precios de los alimentos prácticamente habían subido bastante, ¿no? Veamos esto, por ejemplo, 1826 es el índice base, ¿no? Por eso pone 100. 1822 es el precio más alto. Esto está estimado, porque evidentemente el tema de los precios, algunos son ponderados porque evidentemente no hay información. Es brillante que lo hayan podido hacer. Y esto quiere decir que en relación a 1822, a 1826, 1822, el precio había subido bastante. Lo mismo pasa con la manteca. Bueno, no hay referencia justamente en el periodo que estamos viendo, pero sí había subido antes, ¿no? O el pan, acá tenemos la harina, ¿no? Y el pan y la harina, los precios están juntos, y lo que salta a la vista de esto es que los artículos básicos como la manteca y la harina eran los que más habían subido. La manteca era el producto básico en relación directa con el ganado porcino, y por tanto la confiscación de estos animales también había hecho que se impidiera la elaboración de este producto. Y la harina lo mismo, era el consumo básico, es decir, era el insumo básico, ¿no? Bueno, para concluir, ya digamos que la ciudad de Lima vivió, pasó de un vívido esplendor y un poco a espaldas de lo que sucedía en el resto del país. Y comenzó a sentir el desabastecimiento con la guerra, con la confiscación de sus propiedades, y ahí fueron 5 años de zozobra que se conjugó con la baja de producción de los grandes productos, como la minería, los textiles, el quiebre del tejido productivo del país y un proceso inflacionario debido a la guerra. La escasez dio lugar a muchos desmanes, al aumento de los precios, y además tenemos que pensar que la manutención de los soldados es lo que hizo que el comercio, digamos, se mantuviera, porque había que mantener a esto. Entonces, pero son los comerciantes extranjeros los que van a aportar todo esto, ¿no? Y evidentemente la guerra, podemos decir que recién 1826 es cuando salen todos los españoles, pero hay que esperar por lo menos hasta mediados del siglo, como dicen la mayoría de los autores, lo que Halperin dice, la larga espera, o sea, porque del 20 al 50 son 30 años de tratar de recuperar todo lo que se había perdido. Bueno, nada más, muchísimas gracias y espero que les haya interesado la exposición. Ok, muchas gracias Cristina por esta interesante presentación, un poco mostrarnos con cifras el sombrío panorama de la economía
en los tiempos en que el libertador San Martín llegó a nuestro país. Vamos a pasar entonces a la segunda presentación de la doctora Claudia Rosas. La doctora Claudia Rosas es, graduada, ¿no? Licenciada y magíster por la Universidad Católica y doctora en Historia por la Universidad de Florencia de Italia. Es profesora principal del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica, directora de la Maestría de Historia y miembro de número de la Academia Nacional de Historia. La doctora Rosas es especialista en temas de historia social e historia de las mentalidades. Ha publicado una serie de libros también vinculados a la etapa de la independencia, el Perú en Revolución, un proceso de guerra y revolución, editado con Manuel Chus, Género y Mujeres en la Historia del Perú, El odio y el perdón en el Perú, también otro libro que ha publicado. Y le cedemos entonces el uso de la palabra a Claudia. Muchas gracias, buenas noches con todos. Es un gusto participar en esta mesa con Cristina Maceo y Eduardo Torres, y felicito a la iniciativa del Instituto Ribagüero para tener estos espacios de reflexión sobre temas tan importantes de cara al Bicentenario, ¿no? En el que ya estamos. Parte de lo que voy a exponer ahora lo di en una ponencia breve en la Universidad de Yale hace unos años, y quise traer nuevamente el tema porque creo que es de gran actualidad, y titulé a mi ponencia "De la monarquía a la república, los pasos de una transformación política en 1820". Y bueno, paso directamente a hablar del tema, calculando el tiempo que tenemos. Y quería también enmarcar esta reflexión en una reflexión más amplia que no solo atañe al Perú, sino a Hispanoamérica en su conjunto. Porque el establecimiento de repúblicas en Hispanoamérica, luego del colapso y la desintegración del Imperio Español, va a ser uno de los aspectos más característicos de la historia política del continente a lo largo del siglo XIX, como bien ha explicado Hilda Sábato. En este extenso espacio vemos que se dio un laboratorio donde se van a ensayar diversas formas republicanas de gobierno que no solo tuvieron un impacto en términos del pensamiento político, sino también en cuanto a las prácticas políticas. Y este fue un proceso de gran envergadura que va a movilizar a la población de estos territorios y va a involucrar la participación de diversos actores. Y en el periodo que nos vamos a centrar, que es justamente el periodo del protectorado de San Martín, en que se va a debatir si el Perú se iba a convertir en una monarquía o en una república, vemos que finalmente la balanza se inclinó por la república y es la que va a triunfar finalmente, ¿no? Y en este periodo se adaptaron y se transformaron tradiciones republicanas que se remontaban incluso a la antigüedad clásica y el Renacimiento. Ahora, es importante señalar que los antecedentes de todo este proceso los vamos a encontrar desde fines del siglo XVIII en Estados Unidos, Francia y Haití, y en sus proyecciones en las revoluciones del siglo XIX, en 1820, 30 y 48 en Europa. En este largo periodo, las conexiones recíprocas entre ambos continentes van a permitir el intercambio de ideas, la discusión de temas políticos y la circulación de personas que van a llevar sus lecturas y experiencias del uno al otro lado del Atlántico, como el fascinante caso transatlántico de Francisco de Miranda, que estuvo presente en las 3 revoluciones más importantes de su tiempo y como ha estudiado Karen Racine.
Sin embargo, hay que considerar que mientras el avance del liberalismo, los republicanismos, está de este lado, paralelamente, en el escenario político europeo, el considerable peso de la tradición monárquica va a ser mucho más difícil la instauración duradera del régimen republicano. Y en Europa lo que vemos es un proceso de marchas y contramarchas donde se van a intercalar momentos liberales con restauraciones monárquicas. Por eso es que en América o en Hispanoamérica es donde vamos a tener en estos nuevos espacios, nuevas naciones, a pesar de las limitaciones, resistencias, que se va a construir la república y se va a afianzar y perdurar en el tiempo con éxito. Y entonces, en este momento, que es la década de 1820, que para el caso de la independencia del Perú es el momento en que tenemos la presencia de los grandes libertadores desde el sur, San Martín, y posteriormente desde el norte Bolívar, es, como yo lo he definido en trabajos anteriores, una década decisiva, porque es precisamente el momento en que se va a producir el triunfo de la independencia, que no será con San Martín, sino en 1824 con la batalla de Ayacucho, pero que va a tener un momento muy importante con la presencia de San Martín y el establecimiento del protectorado y posteriormente la convocatoria al primer Congreso peruano que dará la primera constitución y planteará un periodo con un gobierno autónomo, ¿no? Entonces, todo este periodo generó una serie de cambios que van a ser irreversibles a pesar de las idas y venidas políticas que se van a dar. Esto también lo ha señalado el historiador Manuel Chust. Entonces, progresivamente es que se va a ir, digamos, consolidando esta vía, ¿no? Ahora, el resultado va a ser consecuencia de una opción y de una construcción política que va a ser favorecida, entre otras cosas, por la crisis de legitimidad del poder monárquico originado por la invasión napoleónica de la península ibérica en 1808, los procesos revolucionarios y de independencia hispanoamericanos que se desencadenan posteriormente y que van a generar un rechazo de las nuevas comunidades políticas a una tradición monárquica asociado con lo hispánico y lo colonial, es decir, con el antiguo régimen hispanoamericano. Y uno de los representantes de esto va a ser precisamente José Faustino Sánchez Carrión, llamado el Solitario de Sayán, luego el Tribuno de la República Peruana, que manifiesta este rechazo a la tradición anterior y ve solo la posibilidad de la república. Entonces, este paso de la monarquía a la república como forma de gobierno va a resultar siendo uno de los cambios más revolucionarios de la historia política del periodo en América del Sur, no solo en el Perú. Ahora, esto no quiere decir que con la independencia cambiaran las estructuras sociales, económicas. Ya sabemos que muchos elementos se mantuvieron, como el tributo indígena, la esclavitud. Pero acá nos estamos refiriendo a una transformación de carácter político que va a ser importante en estos momentos. Y justamente será en el protectorado de San Martín entre 1821 y 1822 que se produce frontalmente este debate. Como sabemos, San Martín barajó esta posibilidad porque en la época era una posibilidad que cabía. Incluso en el Congreso de Tucumán en 1816, en pleno proceso de independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, de lo que hoy es Argentina y todo este gran territorio, se barajó la posibilidad de una monarquía incluso
regida por un descendiente de Inca, lo que rápidamente se desechó, ¿no? Esta propuesta de Belgrano. Entonces las opciones monárquicas, veamos el caso de Brasil, posteriormente el de México, no eran algo extraño, y eso hay que entender. Y San Martín pensaba que no había la madurez suficiente en la comunidad política para hacer ese tránsito. Lo mismo pensaba Sánchez Carrión, solo que él optaba por la república, solo que pensaba que no era posible en ese momento una democracia. Pero San Martín da una serie de medidas que conocemos, crea la sociedad patriótica, que va a difundir las ideas patriotas, pero también las ideas monarquistas, va a convertir los títulos de Castilla en títulos del Perú, con el objetivo de formar una nobleza peruana, va a crear la Orden del Sol, que era para premiar a los patriotas, pero también para aquellos que apoyaran el proyecto monárquico, y finalmente va a enviar la misión García del Río y Peroicien a Europa para no solo buscar un empréstito, el apoyo económico, por lo que justamente explicó Cristina de cuál era la situación económica en ese momento en el Perú, en Lima, sino también para buscar un príncipe europeo. Entonces, bueno, sobre esto han escrito, ha estudiado el doctor José de la Puente Candamo, pero en ese momento hay ya en Lima todo un grupo de liberales y un grupo de republicanos convencidos que van a apostar por el republicanismo. Pero no solo era una cuestión de ideas políticas, sino también de balance de poder, porque ya hay una postura contraria a Bernardo Monteagudo, mano derecha de San Martín, el ministro que va a llevar adelante toda una política anti-española y que va a tener una gran oposición. Pero esto también se debía a que los dos grandes proyectos políticos de concentración del poder que postularon primero San Martín y luego Bolívar van a ser rechazados en el Perú. Y las últimas investigaciones, como las de Elizabeth Hernández o Gustavo Montoya, en distintos campos, muestran cómo hay, en el caso de José de la Ribagüero, en el caso de otros grupos más bien de clases medias, hay una oposición a la presencia de fuera y más bien la búsqueda de un gobierno autónomo y una independencia liderada por los propios peruanos, que me parece interesante. Entonces, bueno, pero volviendo al tema, es en este contexto que incluso a través de los periódicos El Sol del Perú, de tendencia monarquista, La Abeja Republicana, donde se defendían las ideas republicanas, se produce este debate político. Pero quiero ir al punto en que es precisamente en este momento, que es la década del 20, en que el Perú va a hacer este tránsito, este cambio, esta transformación, que además tuvo una serie de pasos previos. Ahora, un papel muy importante jugó en este proceso de transformación política la opinión pública. Y este poder se manifestó desde fines del periodo colonial con la generación de un periodismo moderno, la constitución de una esfera pública política que va a articular espacios de sociabilidad donde se debate y produce la opinión, el surgimiento de asociaciones de tipo moderno, renovando rituales del poder y ceremonias cívicas, así como el despliegue de un lenguaje político, una simbólica y una iconografía nuevas, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, se dieron también el desarrollo de ideas de ciudadanía, nación y soberanía, que hoy día nosotros estamos poniendo en tela de juicio, junto con la puesta en marcha de formas de representación política, la dinámica de los procesos electorales y la constitución de facciones o partidos que van a intervenir en ellas, ¿no? Es decir, todos estos elementos que estoy mencionando van a ser progresivamente, porque no aparecen de la noche a la mañana,
aspectos claves en la innovación política de este periodo y que van a expresar cambios producidos en las bases del poder, ¿no? Entonces, este paso de una monarquía centralizada, considerada ya en este momento incluso por algunos como extranjera, a la formación de repúblicas ya autónomas nacionales, va a ser digamos, un elemento indispensable que hay que considerar cuando analicemos este periodo, ¿no? Y en este periodo tienen un papel muy importante la opinión pública y las ideas, las instituciones y prácticas políticas, y la representación política a través de la noción de ciudadanía, elecciones y facciones que van a participar en las contiendas electorales. Entonces, todo eso que tenemos hoy día, y hablo a un público amplio, se va construyendo desde este momento, ¿no? Y aparece en este fuerte debate que va a ser decisivo y es lo que va ocurriendo en esta década de 1820, que va a ser una década decisiva, ¿no? Donde hay muchos procesos, no voy a tener tiempo, vamos a ver cómo vamos con el tiempo, no voy a tener tiempo de desarrollarlos todos, pero sí me parece importante hacer un llamado a la reflexión sobre estos elementos, ¿no? Entonces, también es importante decir que en este paso de la monarquía a la república, la historiografía tradicionalmente había acentuado el peso de los obstáculos en la consecución de una modernidad política que había sido vista como algo inacabado, incompleto, con respecto a los modelos ideales, cuando en realidad lo que deberíamos evaluar es la originalidad de estas experiencias y en particular de la experiencia peruana, ¿no? Sobre todo ahora que de una parte se cuestiona y critica como si en 200 años no se hubiese dado ningún logro, ¿no? Entonces creo que eso es importante rastrearlo. No voy a explicar estos momentos, había mencionado que parten con la crisis de la monarquía y con estos procesos que se van dando y que llevan a el contexto de la elección de representantes a las Cortes de Cádiz, la promulgación de la Constitución Liberal de 1812 y la difusión de los principios del liberalismo. Esta coyuntura, como hoy sabemos, fue clave para la politización de la población. Pero luego hay una restauración monárquica y luego en la década del 20 tenemos nuevamente una, digamos, contraataque, y ahí tenemos la posibilidad de la aparición de republicanismos, no solo en el Perú con San Martín, sino también en Chile con Monteagudo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es interesante ver cómo en este arco temporal se ha producido una politización previa de la población. Entonces, cuando llega San Martín a este territorio, cuando llega cerca de Lima, cuando ingresa a Lima frente a la partida del virrey La Serna al Cusco y se da una reorganización del espacio virreinal, porque de Lima La Serna va al Cusco, la zona del sur andino se va a convertir, y el Alto Perú, en una zona realista. Mientras tanto en el 20, como sabemos, el norte, que es un territorio enorme, ¿no? En ese momento, que es una gran intendencia, está declarando a fines de 1820 la independencia. En ese contexto en que llega San Martín, ya ha habido toda una politización previa, ¿no? Por eso no podemos entender la independencia, y en esto yo insisto, solamente con la década del 20. La década del 20 es un
una coyuntura, lo ha mencionado Cristina también, importante, decisiva, como estoy diciendo, pero hay mucho que ha ocurrido en los años anteriores. Voy a pasar al otro punto, el poder de la opinión pública, periodismo, sociabilidad y circuitos comunicativos. ¿Por qué? Porque uno de los fundamentos de esta experiencia republicana que se va a empezar a construir va a ser la opinión pública, porque en torno a ellos se van a crear ideas, lenguajes, prácticas e instituciones que van a construir una cultura política que poco a poco va a ir acrecentando su poder. Y entonces, en este proceso, como bien ha explicado Víctor Peralta, esta política caracterizada por el clientelismo, la obediencia hacia los poderes, el servilismo, la figura de la monarquía y la iglesia, la idea de que la opinión debía ser unánime y privada, y esto apoyado por la censura del libre pensamiento, la lectura y la imprenta, ¿no? El lenguaje y los valores políticos de antiguo régimen que corresponden a una sociedad jerárquica, estamental, patriarcal y con esclavitud, van a ser los rasgos que se van a ir cambiando. Ahora, ojo, con esto no quiero decir, haciendo eco de lo que decían en la época, que el pasado colonial, como a veces se piensa, como fue en la Edad Media Europea, todo era negativo y todos los problemas actuales vienen de la colonia. No. La historia colonial, que ha sido muy bien investigada en nuestro país como en Hispanoamérica, muestra que tuvo obviamente sus contradicciones, pero no podemos decir eso. Más bien muchos de los problemas que surgieron van a ser más bien luego de la independencia con el periodo republicano. Entonces, ojo, con eso no quiero dar una imagen negativa, oscura de lo que fue el pasado colonial. Esa imagen sí la dieron los personajes de ese momento, ¿no? Cristina ha trabajado a Mariátegui, Elizabeth en unas biografías muy interesantes a José de la Riva Agüero, ¿no? Carmen Maquebo a Sánchez Carrión. Es decir, claro, había que dar una visión negativa de ese pasado. Pero acá me estoy refiriendo a ese proceso de transición de culturas políticas diferentes que no van a ser cancelatorias porque hay rasgos que sobrevivieron mucho tiempo, ¿no? Algunos incluso dicen que hasta ahora, pero que tiene que ver con este desarrollo cada vez más intenso de las redes de comunicación, la lectura que se tornó de religiosa a más política, la prensa, y esto se produjo en diversos espacios, pero no me voy a detener ahí por el tema del tiempo, ¿no? Y evidentemente la prensa tuvo un importante carácter ahí. No es casualidad que la Serna, cuando se va al Cusco, se lleva la imprenta, porque la guerra no era solo una guerra militar, sino una guerra de palabras. Evidentemente las angustias de la guerra por el lado económico y por el lado militar, porque además la política de persuasión de San Martín y luego de las decisiones militares no logran concluir la guerra, y por eso tiene que entrevistarse con Bolívar, pedir apoyo. Bueno, justamente este va a ser uno de los elementos que merma su gobierno, ¿no? Son elementos que están ahí, pero estos se deben entender también con estos otros elementos políticos que tienen una presencia importante, ¿no? Y en este sentido, el otro punto del que quería hablar es esta mise en scène de la representación política, la ciudadanía, las elecciones y los fusiles, ¿no? ¿Por qué? Porque otro de los fundamentos del republicanismo va a ser la representación política.
que tuvo diversas interpretaciones y además estaba en constante mutación, ¿no? Evidentemente esto tiene que ver con nuestra primera experiencia electoral. Ahora, en las historias de las elecciones, la primera experiencia se dio en las elecciones de los representantes a las Cortes de Cádiz. Hay elecciones evidentemente en el virreinato, pero estas, me refiero a las elecciones, entre comillas, más de tipo moderno, ¿no? Pero ahí había que definir quiénes eran los votantes, los representantes y los representados, y cómo se desarrollarían las elecciones. Y justamente son las coyunturas electorales, como señala Hilda Sábato, que permiten observar cómo se desenvuelven estas tres dinámicas interconectadas, ¿no? Ciudadanía, opinión pública y sociabilidades, que es lo que estamos viendo en el contexto crítico que vive nuestro país en este momento, ¿no? Y claro, los partidos o facciones en los parlamentos consolidaron redes clientelares, ligadas también a caudillos militares, y se van a emplear los periódicos para defender cada postura política. Por eso es que Jorge Basadre hablaba de la orgía periodística, ¿no? Los periódicos salían por poco tiempo, defendían a un bando, al otro, eran muchos, ¿no? Y bueno, como me voy acercando al final, voy a pasar un poco esto del universo electoral, y creo que ya estamos en el tiempo, un segundito, Sí, si no. un minuto. Ok, entonces voy cerrando. Entonces, lo que he querido presentarles aquí a manera de reflexión es cómo durante el protectorado de San Martín y en la década del 20, que es una década decisiva en el proceso de independencia del Perú, pero también para el futuro del Perú, no pienso que ahí arranque la independencia. La independencia arranca muchísimo antes, además con los movimientos que se dieron a nivel de las regiones en el periodo entre, incluso yendo más atrás, 1780, y luego todo el contexto de los movimientos del 11, 12, 13, 14, ¿no? O sea, prácticamente hacia 1816. Este es otro momento, pero un momento fundamental, porque se produce este debate fundante que Basadre llama el primer debate político, ¿no?, de la historia del Perú republicana, ¿no?, donde se ve si el Perú se va a convertir en una monarquía o en una república. Y lo que hay que ver es la complejidad de esta experiencia republicana, que va a residir en el hecho de que se debió fundar un nuevo orden político sobre fundamentos diferentes a los del antiguo régimen y definir comunidades políticas que lo gestionaran basadas en nuevas jerarquías y criterios de organización. Y esto no fue fácil, y además en muchos casos no se plasmó. Pero este proceso sí hay que tener en consideración que se produjo en un corto periodo de tiempo, involucró a buena parte de la población, y que va a ser un cambio muy importante en términos políticos. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, por estas interesantes reflexiones en torno a estas nociones, efectivamente, del republicanismo, ¿no?, que van apareciendo en estos años, ¿no? Efectivamente, es un proceso muy complejo, ¿no? Parafraseando el título de un libro de Carlos Contreras, fue el aprendizaje de la libertad, o aprendiendo a ser libres, ¿no? Y es, obviamente, hay que tomar en cuenta pues muchos factores que se dieron en esa época. Vamos a presentar a nuestro tercer expositor, el doctor Eduardo Torres Arancibia, quien es doctor en Historia por la Universidad Católica, profesor universitario, investigador, ha escrito varios libros vinculados a la historia política del país desde la etapa virreinal hasta el siglo XX. Algunos de los títulos que ha publicado son Corte de Virreyes, el entorno del poder en el Perú del siglo XVII,
Buscando un rey, el autoritarismo en la historia del Perú de los siglos XVI al XXI, la violencia en los Andes, historia de un concepto de los siglos XVI al siglo XVI y XVII. Entonces, le cedo la palabra al doctor Eduardo Torres. Muy buenas noches. Qué alegría estar con ustedes en esta noche. Una de las grandes desgracias, creo, que vamos a tener que asumir en este próximo bicentenario es el hecho, es una opinión que la pongo a debate, de todavía vivir en un Perú barroco, en una política barroca que no ha podido superar las estructuras atávicas, viejísimas, del siglo XVI, XVII, XVIII. Nuestro republicanismo en ese sentido, pues, es bien atípico, ¿no? Porque, pues, acá me gusta mucho citar la idea de un historiador, una analogía, una metáfora de un historiador francés llamado Godechot. Godechot decía, imagínense pues al antiguo régimen, es decir, la forma de hacer política de los siglos XVI, XVII, XVIII, como una casa vieja. Y a esa casa vieja se van sumando cuartos nuevos, ¿no? Hasta pues que llega un momento que la casa no aguanta y se derrumba. El problema con el Perú, haciendo la misma analogía, es que esa casa no se derrumba. Es decir, imagínense al Perú como estas viejas casas del centro de Lima, estas casonas coloniales, a las cuales pues están sosteniéndose con las justas y se les pone pues internet, se les pone pues cables eléctricos, las tratan de modernizar. Bueno, así es el Perú. Es decir, las viejas estructuras virreinales, barrocas, lejos de ser demolidas, se mezclan con lo nuevo y sale pues un híbrido entre la modernidad y la tradición. Y si nosotros pues nos guiamos por lo que decía Samuel Huntington, este gran analista de la política, pues los choques de la modernidad con la tradición suelen ser nefastos, porque terminan en violencia, en caos, en anarquía, en muchas de las cosas que se han comentado en las ponencias anteriores, que justamente fue lo que ocurrió desde 1821, ¿no? No hay nada más traumático que un choque entre la tradición y la modernidad. Y no hay nada, creo yo, más traumático cuando lo viejo subsiste mezclándose con lo nuevo, ¿no? Entonces sí, en el análisis que le voy a proponer el día de hoy, voy a hablar pues de cultura política. Y el título que yo le había puesto es un título bien pomposo, ¿no? El arcaísmo o lo arcaico en la cultura política en el Perú pre-1821, ¿no? Es decir, lo que quiero sostener es cómo hay una política arcaica que recibe a San Martín. Es decir, los peruanos tienen formas de hacer política, una cultura política heredada directamente desde el siglo XVI, que se mantiene prácticamente incólume, tan incólume que yo creo que ya deberíamos dejar de decir que pues Túpac Amaru buscaba la independencia, ya deberíamos dejar de decir que los movimientos de 1810, 11, 12, 14 son independentistas. No, 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 lo que están haciendo es tratar de reflotar las antiguas estructuras de la cultura política barroca de los siglos XVI, XVII y hasta XVIII. Lo que pasa, creo yo, es una cosa que pongo a debate, es que esto no se suele decir porque creo que se desdeña mucho en el análisis el estudio de sermones, textos políticos, tratados políticos, memoriales, en donde la política se está expresando a todo nivel. Por ejemplo, cuando yo me refiero a lo arcaico, obviamente también debemos entender que lo arcaico no siempre fue arcaico. En algún momento lo arcaico fue moderno hasta que pasa de moda, ciertamente, ¿no? Entonces lo que ocurrió es que en el siglo XVI, cuando ya termina el tiempo de los conquistadores, llega aquí todo el fundamento de la política moderna europea, ¿no? Es decir, la política barroca, ¿no? Que cree que el poder reside pues en un rey, que este rey es delegado de Jesucristo en la tierra,
que este rey es el dueño de la patria y por lo tanto su poder es patrimonial, que como rey es dueño de los oficios, de los trabajos y que los reparte como premio y que debe garantizar la materialización de la cristiandad en el mundo, de la cristiandad católica, la materialización de la justicia divina, y que como institución es infalible porque está pues respondiendo a lo que Dios quiere para concretar el buen gobierno, ¿no? Esa es la política, el eje fundamental de la política. Política, religión, están mezcladas y el monarca es la materialización mística de ese poder dentro de una economía de la gracia que se ha trabajado ya en otros lados, en donde pues la sociedad es vista como un cuerpo social, en donde la cabeza está el rey, el corazón es la nobleza, y los demás órganos son importantes, claro que están en una jerarquía, pero todos son importantes, ¿no? Ese fundamento, los políticos lo trataron, lo trabajaron, lo desarrollaron, lo sostuvieron, y de esos fundamentos políticos estaban enterados todos los sectores sociales, ¿ah? Desde los más bajos, es decir, pues del indígena y hasta el esclavo, hasta más, el más encumbrado noble, ¿no? Si ustedes quieren leer al tratadista político más importante del siglo XVII, que expresa todo lo que les estoy diciendo solamente para tenerlo como un referente y no estar citando a tantos tratadistas también muy utilizados en la época y citados en el Perú, pues lean a Guamán Poma de Ayala. Yo no entiendo por qué a Guamán Poma de Ayala no lo han puesto en su justo sitial, que es el tratadista político más avanzado de la monarquía en el Perú de 1615. Lo que pasa es que se suelen olvidar de la segunda parte, pues, de la obra de Guamán Poma, el buen gobierno, ¿no? Nueva Corónica y buen gobierno. Pues en el buen gobierno lo que ustedes van a descubrir es al equivalente peruano de Pedro de Rivadeneira, de Mena, de todos estos tratadistas de la política que tenían la función de recomendarle al rey cómo lograr el buen gobierno. Esa imagen que yo tengo de Guamán Poma arrodillado ante el rey, donde él se imagina arrodillado ante el rey, sugiriéndole cómo lograr el buen gobierno, pues ¿cómo se logra el buen gobierno? Se logra con cristiandad, con catolicismo, con justicia, con reciprocidad, protegiendo a los desposeídos, sobre todo a los indios, civilizándolos para que alcancen su prosperidad, concretando el buen gobierno, alejando a los malos. Es una economía moral, es una economía moral. Y Guamán Poma la tiene totalmente fundamentada, recogiendo, porque también era un gran lector, recogiendo pues las teorías pactistas de Suárez, lo que dice la escolástica, lo que dice la Biblia, lo que dice pues la doctrina cristiana, la teoría monárquica, y todo ese paquete para hacerle respuesta a quién, a Maquiavelo, porque Maquiavelo pues era el monstruo de la política al cual había que combatir, ¿no? Porque él hablaba de la razón de Estado, lo que justamente no debía pasar en una monarquía católica. Entonces, eso fue el fundamento durante el siglo XVII. Increíblemente, los criollos, la élite criolla, la élite indígena, los indígenas comunes, lo asumieron plenamente. Y entendían que así era el gobierno y que así debía ser el buen gobierno. Y la imagen del rey se volvió pues la de un rey infalible, cristiano, dador de la justicia, propulsor del bien, y máxima instancia como punto de equilibrio para lograr pues esta entidad llamada buen gobierno, ¿no? Entonces ocurría que cuando había algún desbarajuste o alguna injusticia o alguna inequidad, que de hecho las hubo pues durante el siglo XVI y XVII en explotación, en maldad, en latrocinios, en corrupción, pues no era la culpa del rey ni de la monarquía, sino de los malos funcionarios que materializaban al peor monstruo de la política, que es la tiranía, ¿ya? Entonces, el rey no se equivoca, se equivocan los funcionarios que acompañan al rey. De ahí el grito, viva el rey, muera el mal gobierno. Grito que ustedes deberían estudiarlo en toda la historia de la política peruana, desde que asesinan a Pizarro hasta el momento de la independencia, ¿no? El rey siempre es salvado de cualquier cuestionamiento, ¿no? ¿Y qué ocurre?
que esa es la política barroca, y era muy moderna, y era la forma de gobernar en Europa, y era lo más avanzado de la política. Pero llega el siglo XVIII, y el siglo XVIII trae una modernidad, a la cual entra España. Los Borbones ya no son, pues, los reyes Austrias. Los Borbones son unos reyes, pues, que vienen con toda una influencia francesa, de la política italiana. Ellos no creen tanto en este misticismo del que he hablado. Ellos son totalmente pragmáticos, con la idea, pues, ilustrada de que América debe funcionar como una máquina, que el oro y la plata, pues, deben llegar prontamente, que España debe volverse una potencia, que aquí, pues, se debe mandar y no se debe estar, pues, discutiendo tanto sobre, pues, que los componentes de la sociedad corporativa o del misticismo o de... No, 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 no. Ellos podían tener eso como retórica, pero en la práctica se estaban transformando en lo que la historiografía ha llamado déspotas ilustrados, ¿no? Entonces, las reformas borbónicas son sabias, las reformas borbónicas son modernas, las reformas borbónicas son racionales, pero son tan modernas, tan racionales, tan brutalmente aplicadas, que lo que logran es justamente molestar a los americanos, que comienzan a decir, esto no puede ser, esto va contra el buen gobierno, va contra la religión, va contra la cristiandad, y va contra el catolicismo, y va contra la justicia que viene del mismo Jesucristo. Entonces es un choque tremendo e increíble, que todavía cada vez que lo leo me sigue sorprendiendo, porque es como una incomprensión política entre una modernidad racionalista y un pensamiento barroco que se resiste a adaptarse a los nuevos tiempos. Y resulta que lo que pasa es que me late que no se han profundizado tanto en muchos documentos que están ahí, pero que están olvidados, ¿no? Por ejemplo, cuando ya, pues, las reformas estaban arreciando, en 1750, hay dos documentos que creo que deberíamos volver a releer, ¿no? La exclamación rendida de Calixto Tupac Inca, y este título en latín que nunca lo puedo decir, Pactus Indorum Christianorum in America Peruntina, que quiere decir, y los indios clamando del Perú decimos, ¿no? Creo que es algo así, ¿no? Uno está escrito por Calixto Tupac Inca y el otro por un sacerdote llamado Isidoro Cala, que son memoriales para quejarse ante el rey de lo que está pasando. Uno ante el rey, la exclamación rendida, y el otro debía ser llevado al Papa, el Planctus Indorum, ¿no? La escena es muy bonita, porque resulta que Calixto Tupac Inca aborda al rey en el jardín cuando el rey está paseando y le entrega el memorial. Y el memorial que se le entrega a este Borbón le dice el rey, ¿no? El rey es la imagen de Cristo. América es su patrimonio, pero ese patrimonio suyo está siendo devorado por peninsulares ambiciosos. O sea, esa imagen de que los malos son los burócratas, no el rey, ¿no? Solo cuidáis a los españoles, le dice Calixto Tupac Inca, ¿no? Ya no hay un príncipe cristiano. Usted se está transformando prácticamente en un Nabucodonosor. Una retórica barroca, una retórica arcaica, que, pues, un Borbón leería esto si lo leyó, y pues diría, ¿qué está pasando acá, no? Luego, el documento aboga por los indios, ¿no? Al indio se le pega, se le ha abandonado, el indio solamente cree en su rey por fe, porque ni siquiera lo puede ver. Entonces se va formando la imagen de que al rey la gente mala lo está escondiendo, lo está captando, ¿no? Imagen que se repite con una potencia increíble en este documento escrito por Isidoro Cala, el Pactus Indorum. El rey es un niño, un niñito engañado, al cual la gente malvada ha rodeado y lo ha alejado de la religión, y ha permitido, y lo dice el texto en 1750, ha permitido que reine la razón de Estado, es decir, ese Estado racional, brutal, que se ha alejado de la religión y que ha captado al rey y prácticamente lo tiene como un niñito tonto escondido. Luego me puse a analizar un protocolo que yo creo que no se ha escrito un libro sobre él,
el recibimiento de los virreyes, cuando un intelectual de la Universidad Peruana recibía pues al virrey, tenía que darle un elogio, tenía que alabarlo, pero la alabanza era usada también como forma de expresión política para demandar lo que la comunidad peruana quería decirle a sus gobernantes, ¿no? Elogios los tienen los 40 virreyes, pero quiero recordar, por ejemplo, el elogio que se le hace al virrey Guirior en 1776. Estamos hablando antes de la rebelión de Túpac Amaru, ¿no? Entonces ahí un intelectual llamado Joaquín Bouzo y Varela le dice, no es servir al rey, oprimir a sus vasallos. Es decir, está llamando la atención sobre cómo en el Perú se está consolidando un mal gobierno de burócratas abusivos, que lo que van a lograr es hacer que la gente se moleste, y por querer sacar a estos malos funcionarios, terminen pues atentando a la monarquía, ¿no? Que de hecho va a pasar, pues, ¿no? Se critica el mal gobierno, siempre se critica a esta imagen llamada el mal gobierno y no al rey, ¿no? Hay una entidad en la que cae todo lo peor, que es el mal gobierno, ¿no? Y este elogio es muy, muy fuerte, porque dice, el peruano es sereno, pero puede ser como un volcán y puede mandar una gran exhalación. Hay que tener mucho cuidado, le dice al virrey, porque hasta el perro, así lo dice, hablando de los peruanos, hasta el perro más fino puede morder, ¿no? Miren la potencia política de esas imágenes, barrocas totalmente, ¿no? Luego está el famoso elogio de José Baquijano y Carrillo al virrey Jáuregui. Justamente con él va a empezar la rebelión de Túpac Amaru, ¿no? El absolutismo de los Borbones, prácticamente está diciendo este elogio, no es culpa de los reyes, es culpa de una mala burocracia que debe ser alejada del seno del rey. Y aquí el elogio va contra el que se ha convertido el chivo expiatorio de toda la maldad, que es el visitador Areche. O sea, se salva al rey, se salva al virrey, y el que termina como un verdadero monstruo al cual todos todos los peruanos debían ir contra sus abusos, es el visitador Areche. Lo que pasa es que los peruanos no se dan cuenta, porque así eran ingenuos, que en verdad el visitador Areche es lo mismo que los reyes de España, los Borbones, tienen la misma mentalidad. Lo que pasa es que los peruanos, en su barroquismo, siguen pensando que el rey es de antiguo régimen, y el rey ya no es de antiguo régimen, ¿no? Es, en verdad, un monarca, un déspota absoluto, que está viendo a América como colonia, que está viendo al Perú como colonia, y que está, pues, tratando de zafarse justamente de estos atávicos, de estas atávicas costumbres, ¿no? Y Areche es la prueba de eso. Areche está sobre los virreyes, y Areche es el que no se le escapa, pero ni una sola tuerca de este sistema, ¿no? Y podría seguir con el elogio de Jáuregui, que es increíble, ¿no? Termina el elogio diciendo que al virrey que no permita que en el Perú reine la razón de Estado y que no se vuelvan las oficinas de los virreyes un gabinete de burócratas que solamente emiten leyes y que éstas se cumplan. De nuevo esa idea de querer regresar al pacto, de regresar pues a esa idea en donde, como en una especie de universo perfecto, los planetas giran alrededor del rey Sol, y cada uno tiene también su prioridad y su jerarquía, pero puede estar a la misma altura del Sol, ¿no? Luego, ya quiero adelantarme, hablar un poco de las rebeliones de inicios del siglo XIX. En las rebeliones del siglo XIX, que muchos siguen catalogando como independentistas, lo único que veo ahí es, hubiera querido hablar de Túpac Amaru y de su visión, si quieren, en alguna de las preguntas las podemos debatir. Yo soy un convencido de que Túpac Amaru jamás buscó la independencia, que era pues totalmente vasallo del rey. Él mismo lo dice, él mismo utiliza la lógica barroca de la que estoy hablando, con el mismo lenguaje, porque su enemigo número uno es el mal gobierno, no es el rey, no es el rey. Por ejemplo, en la rebelión de Huánuco de 1812, que la he estudiado, ahí traté de aplicar el modelo de Thompson de la economía moral. ¿Qué es la economía moral? Que cuando hay procesos modernizantes, suelen afectar en verdad la vida de personas que están acostumbradas a la tradición.
tradiciones que tienen que ver con monarquías como las que estamos hablando, en donde todos se basaban en reciprocidad, en legitimidad, en una idea de justicia divina, etcétera, ¿no? Y lo que estaba pasando en Huánuco es que las reformas borbónicas habían pues transformado la zona en una zona pues en donde los peninsulares explotaban a la gente, habían monopolios del tabaco, no se respetaban pues a las autoridades indígenas, todo parecía funcionar como una máquina, la gente se rebela, y cuando se rebela lo que se hace es rescatar la figura del rey, rescatar su carácter patrimonial, rescatar ese poder simbólico que tiene, y lo que se pide es eso, que termine el mal gobierno para que brille la justicia del monarca. En la rebelión de 1814, me sorprende que no se haya estudiado los documentos que el propio José Angulo saca, porque él tiene dos documentos, un manifiesto y una carta que le envía a Abascal. Y el manifiesto es increíble, porque el manifiesto es la concreción de la política teocrática del siglo XVII. Lo que le dice, pues, ¿cómo se llama? José Angulo al rey es de nuevo lo mismo. La idea del pactismo. Hay un pacto entre el rey y sus súbditos que tiene que reflotarse, que la reciprocidad debe regresar, que debe brillar la justicia, que no debe permitir que los peninsulares sigan pues abusando de su poder con los criollos, que son los que deberían tener la preeminencia, que debe recordar lo que ha pasado en Cádiz, que debe recogerse, aunque sea ese poco de modernidad, pero sin dejar la religión y sin dejar esta política patrimonial que había funcionado muy bien durante los siglos XVI, XVII y XVIII, ¿no? Hay que leer también los sermones de los curas de este momento, ¿no? De la rebelión de 1814, en donde pues de nuevo se reflota esta idea pactista que viene de Suárez, y también la idea del tiranicidio, y también la idea del probabilismo, porque ¿qué es el probabilismo? El probabilismo es esta idea que señala, tengo entendido, que cuando se considera que hay una acción que está yendo contra la religión y la moral católica cristiana, uno tiene el derecho de desobedecerla, ¿no? Entonces, como en el sur andino, en 1814, la gente entendía que el rey había abandonado todo a sus malos funcionarios, estos malos funcionarios debían ser sacados, pero no poner en duda la autoridad de un rey que la gente del Perú ingenuamente seguía pensando que era como una especie de príncipe cristiano, como en la antigüedad, ¿no? Tengo acá una serie de citas increíbles sobre ese asunto, ¿no? No sé cuánto... Quedan 2 minutos. 2 minutos, muy bien. Entonces, me pidieron que acabe con la llegada de San Martín. Bueno, cuando llegó San Martín, en el convento de Santo Domingo, encontré yo un sermón del cual todavía no puedo identificar de quién es, pero el cura que leyó ese sermón antes de la llegada de San Martín decía a sus feligreses lo siguiente: temed a Dios y honrad al rey, porque los que vienen del sur es gente envenenada, es gente que es enemiga de Dios y que es enemiga de la religión, es gente que va a traer con la república el desorden, es gente que se ha bañado en sangre, y acusa a San Martín de haber dado la orden de haber degollado a 50 prisioneros en San Luis, en una matanza que la estuve averiguando, y parece que hay algo de verdad en ese acá fue un escándalo, esa matanza de prisioneros, ¿no? La rebelión, dice este cura, es enemiga del trono y de la religión. La república es un yugo tirano al cual pues hay que evitar, ¿no? Solo para terminar, ¿no? Yo creo que había demasiada confianza en la figura majestática, y que esa confianza pues tenía una antigüedad atávica desde el siglo XVI, XVII. Yo creo que los peruanos no se dieron cuenta de cómo estaba cambiando el mundo y cómo su propia monarquía había cambiado y cómo se había modernizado. Pero esa modernidad justamente transformó a los reyes de España en seres de carne y hueso, y los peruanos seguían pensando que eran pues en realidad representantes de Dios en la tierra, y que la corte de Lima pues era un semiparaíso, un otro Edén en esta tierra.
Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Eduardo, por estas interesantes también reflexiones en torno, pues, a un poco el pensamiento político, en fin, la influencia de una serie de ideas en varios momentos de la etapa colonial y, bueno, también obviamente ya en la etapa de la independencia. Vamos a pasar a las preguntas que muchos han formulado a través del chat. Y bueno, vamos a ir en el orden en que obviamente se dieron las presentaciones. Entonces empezaré con las preguntas para la doctora Cristina Maceo. Hay dos preguntas básicamente que se han manifestado. La primera es la siguiente. ¿Se puede afirmar que la corona, entre comillas, abandonó a su suerte la economía y administración del Perú durante los últimos años de la colonia? Es una de las preguntas que se ha formulado. La siguiente es, ¿se puede afirmar que la economía del Perú diríamos, estuvo en una situación crítica, negativa, hasta el descubrimiento del guano? ¿Ok? Esas son las dos preguntas que se han formulado a través del chat. Sí, falta activar el audio. Ahí. Sí, activé el audio. Muchas gracias y súper interesante las exposiciones que me han seguido, me parece bárbaro. Y con respecto a las preguntas, sí, evidentemente estamos pensando, Moisés Ceballos fue el que hizo la pregunta sobre si la corona española abandonó a su suerte al Perú en cuanto a la economía. La economía digamos, es dinámica, no es que la decisión la toma el rey o el virrey, se va deteriorando por causa de la guerra, definitivamente. Abandona Lima el virrey y se va al Cusco, ¿no? Por lo tanto, eso podría ser tomado como una especie de abandono, pero en realidad a su suerte la economía, incluso hay referencias de Pezuela, por ejemplo, que él pretendía iniciar el comercio, o sea, con los ingleses, el comercio, en ese momento le decía el comercio libre era con los ingleses, porque necesita recursos para la guerra trastoca todo. Y evidentemente lo que muy bien ha explicado Eduardo con respecto a esta actitud bastante tradicional, barroca, por ejemplo, el consulado de ninguna manera le permite eso, es decir, prefieren perder las posibilidades del comercio antes que entrar en un proceso de comercialización con los ingleses, porque perdían la exclusividad, ¿no? Y estaban al borde del caos económico. Entonces yo creo que la economía definitivamente no es que el virrey, no es que quedó, digamos, a la suerte, sino que la propia guerra va desestimando, va socavando las bases de la economía en el Perú. Y lo que dice, bueno, lo que pregunta Josefa, creo que Josefa Carrasco, justamente, sí podemos pensar, esto es algo que lo han visto otros historiadores, otros economistas, y que recién con el guano se logra una estabilidad. Pero esa estabilidad, o sea, ¿por qué no la logramos antes? ¿Por qué no se logró? Y porque después, o sea, no es que llega la independencia y con la independencia se acaba todo, sino que las guerras civiles, o sea, desde el momento en que se va incluso Bolívar en 1827 hasta la llegada prácticamente de Castilla y que se descubre, bueno, hay unas constantes guerras entre los caudillos que eso también socava todo lo que es la economía, ¿no? Las divisas del país que llegaban eran introducidas fundamentalmente, eran usadas prácticamente para sostener el ejército. Y entonces recién cuando hay un producto, digamos, que va a traer estabilidad económica, es el guano.
y que después va a volver a caer con la Guerra del Pacífico. Es decir, esos vaivenes porque justamente están basados en una economía de exportación y los recursos no se logran. En la primera parte, evidentemente, no se logran digamos, invertir en el aparato productivo porque no están las condiciones, porque hay que mantener los ejércitos de estos caudillos y de estos enfrentamientos. En la segunda parte, evidentemente, porque se despilfarró muchísimo lo que se consiguió. Creo que son esas las dos. Había visto una sobre el tema del el poder legislativo, eso me parece también importante. Pregunta Martín Pajuelo, que dice que el poder legislativo estaba por encima del poder ejecutivo, es decir, con el Congreso, y eso es verdad. Eso, lo que pregunta, es cierto. El Congreso, el primer Congreso Constituyente tenía más poder que el Ejecutivo. Recordemos que el Ejecutivo eran 3, era un triunvirato. Entonces el poder legislativo estaba por encima del Ejecutivo. Y eso creo que se mantuvo durante varios años. Bueno, nada más. Ok, muchas gracias, Cristina, por las respuestas. Pasaremos a las preguntas dirigidas a la doctora Claudia Rosas. También son 2 preguntas. La primera de ellas dice lo siguiente: ¿puede considerarse que el caos político en la metrópoli en los años 10, en el contexto obviamente de la guerra de independencia en España y las Cortes de Cádiz, y su repercusión en el Perú colonial, influyeron en el poco favor que tuvo la opción monárquica impulsada por San Martín? Esa es una de las preguntas. Y la otra pregunta es, ¿cómo se relacionó San Martín con la Iglesia Católica, ¿no?, durante, obviamente, la etapa de la Guerra de Independencia? Sí, gracias, muy interesante lo que se ha expuesto, y antes de responder a las preguntas yo quería comentar algunas cosas, ¿no? Yo coincido con Eduardo cuando dice que los movimientos previos a la década del 20 no buscaron la independencia. Otra cosa es decir que están dentro de un proceso histórico que llamamos independencia. Son 2 cosas distintas. Es decir, los procesos no solamente se entienden en un arco más amplio solamente por la voluntad de los actores de buscar la independencia. Lo que ha pasado con la independencia es que la hemos interpretado con el final de la novela. Es decir, ya sabemos cómo concluyó, y a veces no lo interpretamos en su propio desenvolvimiento, sino sabiendo a dónde llegó, que fue la independencia y la historia posterior. Entonces, yo sí pienso, y en esto siguiendo incluso a Basadre, que hay 2 momentos claves, que es este primer momento donde hay movimientos que son de carácter más revolucionario, de participación multiétnica, con demandas sociales, ¿no? Y que justamente están expresando lo que tú explicabas, que es cómo la implantación de las reformas borbónicas genera una oposición, y eso, bueno, lo han estudiado, tenemos importantes estudios, pues, de O'Phelan, Thompson, Glave, etcétera, sobre el asunto, ¿no? Es decir, en eso estoy de acuerdo con tu idea. Evidentemente fue un cambio bastante fuerte de los Austrias a los Borbones, y sobre todo a partir de los años 60, 70, la implantación de las medidas generó una reacción bastante fuerte, porque rompía con la lógica de los poderes locales y culturas políticas diferentes. Pero eso no quiere decir que estos movimientos no estén dentro de un arco, porque ¿cómo lo estoy entendiendo yo? Es un proceso de desintegración de la monarquía hispánica y del antiguo régimen. Y ese proceso muchos lo ponen en 1808 que arranca. No, yo creo que 1808 es un punto de llegada, y en ciertas cosas es un punto de partida.
¿no? Por precisamente lo que están preguntando los del auditorio. Entonces, yo creo que ahí hay que distinguir bien las coyunturas, porque son bastante diferentes, pero forman parte además no solo de un proceso, si lo miramos a nivel nacional, sino de un proceso que es mucho más grande y que tiene que ver con cambios que se dan no solo en este lado, ¿no? Entonces, eso quería aclarar, porque no, pues yo no pienso que ellos buscaran la independencia, es más, era contra el mal gobierno y a favor del rey. Por eso tenemos incluso en Ayacucho, después de la independencia, que la población está defendiendo al rey, y además el monarquismo acá, y en eso coincido, es bastante fuerte. Ahora, yo no diría que es tanto una política arcaica, sino la llamaría, entre comillas, de antiguo régimen, o en todo caso barroca. Y bueno, barroco tenemos hasta el día de hoy, creo, y solo mirar la política peruana, pero lo interesante es esta mezcla. O sea, yo no creo que nuestras visiones se opongan, sino que hay de los dos. O sea, siguió manteniéndose una cultura política de antiguo régimen con elementos de modernidad política, pero eso de negar la tradición o negar la modernidad no es, porque yo creo que las dos estuvieron presentes, y tú además has citado los casos, ¿no? Y efectivamente, cuando viene Areche es contra Areche, no contra el rey, y los movimientos lo expresan claramente. Entonces, en eso sí estoy de acuerdo. Y en lo que dijo Cristina también, ¿no? Y empalmo con la pregunta que había leído justo, y es que yo estoy pensando, por la documentación que estoy viendo, estoy pensando que la oposición al proyecto monárquico de San Martín no solo era, o básicamente era, por la idea de monarquía. Efectivamente habían algunos muy republicanos, pero había muchísimos monárquicos, y sobre todo en la capital. Pero más creo que era la oposición a un modelo político de concentración del poder. ¿Qué es lo que le va a pasar después a Bolívar? Son dos modelos políticos que concentran el poder en una persona, en un momento además en que se está definiendo lo nacional y lo extranjero, que ese es otro tema bien interesante. Y esa oposición yo creo que pesó muchísimo, porque si no hubieran abrazado pues el proyecto monárquico. Pero además Monteagudo, que hizo una política anti-española terrible, por eso le decían el jacobino, generó mucho miedo en la población y mucho rechazo también a esta situación. Pero en fin, son muchos elementos ahí, pero sí creo que habría que analizar cómo es que conviven estos elementos, no solo de la cultura de antiguo régimen o barroca, con la modernidad política, porque no es un paso así como se ha contado, y creo que ahí habría que incluir la parte militar, porque a partir de la independencia, la política va a estar cruzada por los militares y por la guerra. Y a veces nosotros nos equivocamos al separar lo ideológico y lo político de lo que va a ser la guerra. Y en el siglo XIX ya no me parece viable hacer eso, ¿no? Bueno, esas son algunas reflexiones que creo que siempre nos falta espacio para debatir. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Sí, efectivamente. En fin, sí, obviamente hay puntos de vista, ¿no? Y de hecho que lo importante es justamente generar este diálogo, este debate. Ahora, bueno, las preguntas para el doctor Eduardo Torres. Hay varias, y bueno, voy a señalar dos, ¿ok? A partir de esta analogía que presentó Eduardo sobre esta casa vieja a la cual se le van añadiendo cosas modernas, pero permanece, ¿no? Pregunta una persona, ¿cómo se podría derrumbar la casa vieja? ¿No? ¿De qué manera se podría derrumbar? ¿No? Con un terremoto de repente, que
sería la analogía de una revolución que puede, obviamente, hacer sucumbir los cimientos. Podría ser. Esa es una pregunta. Y la otra es una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Se podría afirmar o se podría decir que todavía la sociedad peruana está en búsqueda de ese rey bueno y padre? Viendo la coyuntura actual, no sé qué opinión tiene el doctor Torres. Bueno, la primera pregunta, ¿cómo derrumbar la casa vieja? Pues soy muy pesimista en eso, ¿no? O sea, cuando veo que nuestros jueces, cuando juzgan, tienen el crucifijo en la mesa, cuando veo la ceremonia barroca que rodea al presidente, cuando yo le pregunto a mis alumnos, que es una pregunta malvada que me gusta hacerle a mis alumnos, de todas las edades, ¿ah? Yo he sido profesor de colegio 10 años, y a mis alumnos de tercero, de secundaria les preguntaba esto, y a mis alumnos de posgrado les pregunto esto. ¿Quién manda en el Perú? ¿Cómo que quién manda? Manda Sagasti, manda Vizcarra, manda Humala. Desaprobado. Es la peor respuesta que he podido escuchar. Pero, ¿no es verdad, Eduardo? No, porque quien manda, hay dos posibles respuestas. O el pueblo, o los tres poderes del Estado, ¿no? Entonces ahí me doy cuenta pues que demoler la vieja casa es difícil, ¿no? Porque seguimos pensando en que hay un supremo hombre que nos gobierna, pero al cual ya se le ha quitado el misticismo del rey, y ha quedado pues su versión degenerada, que es el caudillo, ciertamente, ¿no? Entonces, derrumbar ese, pues, o también me doy cuenta que la casa es muy vieja y muy difícil de derrumbar, cuando veo que mis alumnos, en el lenguaje coloquial, le dicen a sus amigos, oye negro, vamos a jugar fútbol. Entonces, pues si uno negrea al otro, ya hemos retrocedido pues al siglo XVII. Entonces ahí yo me desilusiono mucho y ver que la casa está más fuerte que nunca. Pero a veces me pongo a pensar, o si no, bueno, antes de la reflexión positiva, ¿no? Yo soy más negativo que positivo, ¿no? Entonces, en esta última campaña política, o sea, ver que la bandera de los reyes Austria acompaña el apoyo a una candidata, o ver que el candidato marxista-leninista se pone una cruz en el pecho, eso pues es conservadurismo barroco mezclado pues en su mayor apogeo aquí, ¿no? O sea, la política peruana es increíble en ese sentido a nivel de símbolos. He visto cómo en manifestaciones algunos grupos religiosos también han sacado el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza, eso ya nos lleva pues al Antiguo Testamento, ¿no? He visto en otras manifestaciones que en la toma de la parada sacaron el Santa Rosa de Lima en procesión, como hicieron los guanuqueños en 1812. Sacaron a la Virgen María cuando todo se incendiaba en plena rebelión, ¿no? Pero también en estos 200 años trato de ser algo optimista y veo que a veces esa casa vieja, pues por lo menos en sus secciones antiguas va a ser demolida, cuando pues ya nos ponemos a plantear asuntos como libertades para las minorías, derechos gays, eh, laicismo, secularización, derechos humanos, ciudadanía, indignación ante el racismo. Esas cosas pues me hacen tener cierta esperanza de que esa vieja casa, pues, lo que pasa es que cuando caiga la casa la vamos a extrañar mucho. Ese es el otro gran temor que tenemos, ¿no? Que tengo, ¿no? Con respecto a la otra pregunta, pues sí, más o menos la he contestado, ¿no? Es decir, seguimos buscando un rey, solamente a esa persona le sugeriría que lean este libro que escribí, cuando pues era un muchachito y decía las cosas con mayor valentía, ¿no? Buscando un rey, el autoritarismo en la historia del Perú. Está gratis, está libre en línea, y ahí trato de hacer la línea de la historia política de cómo pues en el año 2021 todavía parece que seguimos buscando un rey, ¿no? Un superhombre que nos resuelva todos los problemas, pero ya sin el carácter místico. Y solamente una pequeña tingencia, yo sé que me he guardado en tiempo. Tal vez se ha pensado aquí que yo debatía una idea de la doctora Claudia Rosas y que yo entendí de que ella sostenía de que las rebeliones de 1810, 12, 14 eran independentistas. Más bien ahí mi crítica era a lo que repetimos hoy día la historiografía.
en un afán marquetero por querer teñir de rojo y blanco al bicentenario, decir que esos movimientos son preindependentistas o seguir señalando que Túpac Amaru es el precursor de la independencia. Esa es una creación historiográfica con intención marquetera y politizada que yo no sé por qué no nos hemos desvestido de ella hasta el día de hoy. Se repite en los colegios, se repite en las universidades, se repite políticamente con manipulación política y manipulación política velasquista y antes. El mito del Túpac Amaru anticolonial, como de las otras rebeliones anticoloniales, es una creación del siglo XIX temprano. Odriozola, Lorente, ellos inventaron la colonia, ellos inventaron a los precursores, ellos inventaron a esta España malvada a la cual los peruanos buscaban independizarse, ¿no? Ese espíritu está en el himno nacional de romper cadenas, de bombardear España, etcétera, etcétera. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por las respuestas. Entonces, bueno, vamos a terminar esta sesión agradeciendo a nuestros expositores, en primer lugar, agradeciendo al público que ha estado conectado y ha participado con preguntas, y también, obviamente, al equipo del Instituto Río Agüero por hacer posible esta mesa virtual. Antes de despedirnos, pues mencionarles que el próximo miércoles 30 de junio tenemos la tercera sesión de este ciclo de charlas que se va a titular Insurgencia Independentista hacia 1821, donde participarán connotados especialistas como la doctora Escaleda Fela, Rafael Sagredo, Silvia Escanilla y Patricio Alvarado. ¿Okay? Los invitamos a seguir nuestros eventos y actividades en las redes sociales del Instituto, Facebook, Instagram y nuestra página web. Bueno, entonces eso ha sido todo por hoy. Les agradecemos entonces su presencia y participación y nos despedimos. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas Dios, noches. muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias, Eduardo, Claudia, que les vaya muy bien. Suerte. Chao.